Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos celebrando el día de resurrección. Usualmente lo hacemos en el templo, ¿no? Como iglesia todos juntos, pero por motivo de lo que está pasando, improvisamos y aún queremos celebrar la resurrección de Dios como iglesia y lo estamos haciendo a través de este medio. Ah, Quiero comenzar con una oración. Después de orar vamos a leer una porción de la palabra de Dios y vamos a tener unas participaciones de algunos hermanos de la iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, ser parte de tu familia, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, que vino a morir en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, que a través de ese gran sacrificio, Señor, podemos, Señor, tener acceso, Señor, a una relación contigo, Señor. Gracias, Señor, por ello, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, Señor, y murió en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque Él tomó, Señor, el castigo, Señor, que pertenecía a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos diste esa entrada, Señor, a través de Él, Señor. Celebramos, Señor, y a nuestro Señor, celebramos, Señor, esa triunfo, Señor, que tuvo en la cruz del Calvario, Señor, y que a través de la resurrección, Señor, tenemos poder, Señor, tenemos poder en el Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo hiciste, Señor, por amor, Señor, y aún sin merecerlo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este servicio, Señor, que bendigas este programa, Señor, que tú seas el centro de él, Señor, y que sea de bendición, Señor, para nosotros como iglesia, Señor, y que también, Señor, aquel que no te conoce, Señor, y que tú, Señor, has planeado, Señor, tienes el plan, Señor, de que venga a tus pies, Señor. Te pido, Señor, que tú obres con poder, Señor, y te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, a ser fieles, Señor, en tu obra, Señor, a ser obedientes, Señor, a tu palabra, Señor, y poder, Señor, seguir creciendo, Señor, en sabiduría, Señor, sabiduría tuya, Señor, y poder, Señor, seguir, Señor, siendo agradecidos, Señor, por todo lo bueno y todo lo que has hecho para nosotros, Señor. Ayúdanos a seguirte más de cerca, porque estas cosas te las pido, te las agradezco en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con la lectura bíblica y esta se encuentra en Marcos 16. Vamos a leer el capítulo 16 y después de eso tendremos unos cantos. Dice Marcos 16, dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Buenos días, hermanos. Es un placer estar el día de hoy haciendo el servicio de resurrección y vamos ahora a presentar la canción Living Hope con los hermanos Gómez. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah.
Jesus, grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Bien, hermanos, quiero destacar 3 puntos del pasaje que hemos leído. Quiero expander, ¿no?, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Muchas de las veces en nuestro caminar en la vida cristiana, ¿no?, como cristianos, ¿no?, el propósito de Dios es que crezcamos, ¿no?, que haya un nacimiento nuevo y que que crezcamos a partir de ese momento, ¿no? Y quiero hacer mención de 3 cosas, ¿no?, que nos impiden ese crecimiento y a veces nos impiden el nacimiento también, y cómo la resurrección tiene poder para ayudarnos a pasar por esas cosas, ¿no?, a conquistarlas, a vencer esas cosas que nos impiden ese caminar con nuestro Señor, ¿no? La primera, podemos ver ahí en el versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La primera cosa que podemos ver en el pasaje es la duda, ¿no? Es la falta de fe, ¿no? Jesús les había mencionado ya cuando estaba caminando con sus discípulos, había mencionado que Él iba a resucitar, ¿no? Y podemos ver la duda, podemos ver que no tenían fe estas mujeres, ¿no? A pesar de que tenían buenas intenciones en su corazón de llevar las especies, ¿no?, y ungirlas en el cuerpo, ¿no?, que es lo que se hacía en aquel entonces, nos damos cuenta que no son las obras las que nos van a llevar a una salvación, no son las obras las que nos van a ayudar a crecer, no, es tener fe en nuestro Señor Jesucristo, no, es tener fe en las promesas de nuestro Señor, ¿verdad? Ellas no tenían esa fe, ¿no? A pesar de que tenían las buenas intenciones, vemos en el primer versículo que compraron esas especies porque no creían que Dios había resucitado, ¿no? No estaba en su mente el ir y no ver el cuerpo ahí. Ellas esperaban ver el cuerpo ahí. Las expectativas de ellas iban en contra de lo que Dios les había mencionado, ¿no? Lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había prometido, ¿no? Entonces eso puede impedir nuestro crecimiento y puede impedir un nacimiento nuevo, ¿no? Cuando no tenemos fe en las cosas que la palabra de Dios nos dice. Es el Dios mismo que nos está hablando a través de la Biblia, ¿no? Tenemos que creer la palabra de Dios para poder crecer y para poder tener un encuentro personal con nuestro Señor. La segunda cosa que vemos, la roca, ¿verdad? Dice, bueno, ¿quién nos va a mover la roca, no? Dios había prometido que iba a resucitar, ¿no? La resurrección vemos que tiene poder para enfrentar y vencer esa duda, enfrentar y vencer la falta de fe, ¿no? Dice, cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Es la resurrección que les hizo ver que las dudas que tenían no tenían parte, no tenían que tener parte en su mente, no tenían que tener parte en su corazón, porque vemos que es un testimonio de que lo que dijo Jesús anteriormente era verdad, que lo que dijo Dios tenía poder, y lo vemos en su resurrección en esta instancia. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro
que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Primero, la falta de fe, la falta de creerle a Dios, de creerle a su palabra, no nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Pero vemos cómo la resurrección tiene poder para quitar esas dudas, ¿no? Quitar esa falta de fe. Hola hermanos, espero que se estén gozando con lo que acabamos de escuchar con nuestro hermano Gómez. Ahora vamos a estar escuchando un canto con la participación de los hermanos Reina y este canto se titula Resucitó. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María y otras mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas. Al llegar, encontraron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Id, dice a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Aleluya.
segundo punto que quería destacar es el miedo, ¿no? Entonces vamos a leer el versículo 7 y 8, dice, pero, bueno, desde el 6, dice, más él les dijo, este es el ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces la segunda cosa que nos va a impedir ese crecimiento espiritual, que nos va a impedir a que crezca esa relación con nuestro Señor es el miedo, ¿no? Y lo podemos ver el ejemplo aquí con estas mujeres, ¿no? Que les dio miedo, ¿no? Recibieron una orden, ¿no? de hacer algo, pero no lo hicieron porque tenían miedo, ¿no? No lo hicieron porque les entró temblor, ¿no? No lo hicieron porque pensaban que lo que habían presenciado sí era algo sobrenatural, pero no se lo esperaban, no entraba dentro de sus expectativas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que recordar, ¿no? Cuando estamos con el Señor, estamos en una vida cristiana, debemos de conocer quién es nuestro Señor, ¿no? Debemos de conocer que nuestro Señor es un Dios sobrenatural, ¿no? Es un Dios que tiene poder, ¿no? Más allá de lo que nosotros conocemos, ¿no? No debe de causarnos miedo saber que hay ángeles, no debe de causarnos miedo saber de que Dios tiene poder para resucitar, ¿no? Si vemos en el versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Vemos que Jesús resucitado se le apareció a María Magdalena. Fue allí entonces que entendió, ¿no? Se le quitó el miedo, ¿no? Y fue con los discípulos, ¿no? Y fue a dar el mensaje que había que se le había dado para que fuera a llevar a los discípulos. Dice en el 10, dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vemos que no tan solo las mujeres, ¿verdad? También los hombres, ¿no? Aquellos que presenciaron varios milagros de Jesús, ¿no? Aquellos que presenciaron el poder de Jesús de primera mano, ¿no? Aquellos que convivieron con Jesús, ¿no? Aquellos que escucharon de Jesús que Él iba a resucitar, aquellos que vieron que resucitó a varias personas, ¿no? Que resucitó a Lázaro, que resucitó a varias personas, ¿no? Aún no lo creyeron, ¿verdad? Las expectativas de los discípulos también era que no había resucitado, ¿no? Estaban llorando, ¿no? Y podemos ver que aquí se puede parar el propósito por el cual los discípulos fueron escogidos, ¿no? Ellos fueron escogidos para llevar a cabo el ministerio, ¿no? Cuando Jesús se fuera, ¿no? Y si vemos que si el Cristo resucitado no se les aparece, ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos ahorita, no? Estaban llorando, ¿no? Estaban desconsolados, dice. ¿Qué dice? Dice, estaban tristes y estaban llorando, ¿no? Aquí se había acabado todo, ¿verdad? No creyeron que Jesús había resucitado. Ellos pensaban que no había resucitado, ellos pensaban que estaba muerto, ellos pensaban que la obra se había terminado, ¿no? Vemos más adelante, dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, 2 de los discípulos, dice, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Estaban ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces nos damos cuenta, ¿no? De que Jesús mismo, el mismo Jesús resucitado, dando testimonio de la resurrección, se les tuvo que aparecer. Hay poder en la resurrección. Hay poder en la resurrección de cambiar la mentalidad del ser humano, ¿no? De cambiar el miedo, ¿no? De cambiar la incredulidad, de cambiar la mente fatalista y negativa, ¿no?
hay poder en la resurrección. Vemos al Cristo resucitado dando testimonio de su resurrección y cambiando la mentalidad de los discípulos. Ahora seguimos esta celebración de Domingo de Resurrección con nuestros hermanos Olivares, que traen la canción Preciosa Sangre. Preciosa sangre se derramó por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron.
mencionar es que tenemos que tener la convicción de que Jesús está con nosotros, ¿no? Tener la convicción de que el Señor está con nosotros, ¿no? Y que nos está ayudando, ¿no? Y que está con nosotros cada momento, ¿no? Y cada paso de nuestro caminar en nuestra vida cristiana, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahí en el 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Testimonio de la resurrección. Jesús resucitado se les tuvo que aparecer, ¿no? Para cambiar esa mentalidad. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nos damos cuenta que el poder que estas personas tenían, que estos discípulos tenían, venía del Señor, ¿no? Tenemos que tener la convicción de que el poder del Señor habita en nosotros, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da poder, ¿no? Que el poder de la resurrección está en nosotros. Dice, y lo podemos ver aquí en los capítulos 19 y 20, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Entonces vemos que el mismo Dios, ¿no? El mismo Señor estaba ayudándoles, ¿no? Y sabemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Y sabemos que la relación que yo tengo con mi Señor es la misma que los discípulos tenían con Él, ¿verdad? Soy hijo del Dios viviente, ¿no? Soy hijo del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y ese poder que habitaba en ellos también habita en mí, ¿no? Entonces, para tener una vida cristiana que va a crecer, ¿no? Debemos de hacer un lado la incredulidad o la falta de fe, debemos hacer un lado el miedo, debemos tener la convicción de que Dios está con nosotros, de que el poder de Dios habita en medio nuestro. Ahora que acabamos de escuchar esta reflexión de nuestro hermano Gómez, vamos a continuar escuchando una canción que se llama Glorious Day, que es entonada por nuestros hermanos Gómez. One day when heaven was filled with his praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is he. Word became flesh and the light shined among us, his glory revealed. Living he loved me, dying he saved me, and buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led him up Calvary's mountain. One day they nailed him to die on a tree. Suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is he. Hands that healed nations stretched out on a tree, and took the nails for me. Living he loved me, dying he saved me, and buried he carried my sins far away.
Savior Jesus is mine. Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. Para finalizar este servicio de adoración y de resurrección, tenemos a un poema de la inspiración de nuestra hermana Elizabeth Granados. Espero que se hayan gozado y esperamos vernos muy pronto. Bendiciones. Te escribo desde mi cruz a tu soledad, a ti que tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin escucharme, a ti que tantas veces prometiste seguirme de cerca y sin saber por qué te distanciaste de las huellas que dejé en el mundo para que no te perdieras, a ti que no siempre crees que estoy contigo, que me buscas sin hallarme y a veces pierdes la fe en encontrarme, a ti que a veces piensas que soy un recuerdo y no comprendes que estoy vivo. Yo soy el principio y el fin, soy el camino para no desviarte, la verdad para que no te equivoques y la vida para no morir. Mi tema preferido es el amor, que fue mi razón para vivir y para morir por ti. Yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro y lo defendí con mi sangre para salvarte. Fui maestro y servidor, soy sensible a la amistad y hace tiempo que espero que me regales la tuya. Nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder y sé muy bien lo que vales. Sé que quizás tu vida te parezca pobre a los ojos del mundo, pero yo sé que tienes mucho para dar y estoy seguro que dentro de tu corazón hay un tesoro escondido. Conócete a ti mismo y me harás un lugar a mí. Si supieras cuánto hace que he golpeado las puertas de tu corazón y no recibo respuesta. A veces también me duele que me ignores y me condenes como Pilatos, otras que me niegues como Pedro y otras tantas me traiciones como Judas. Hoy te pido que te unas a mi dolor, que lleves a tu pequeña cruz junto a la mía. Te pido paciencia y perdón para tus enemigos, amor para tu pareja, responsabilidad para con tus hijos, tolerancia para los ancianos, comprensión para todos tus hermanos, compasión para el que sufre, servicio para todos. Así lo he vivido yo y así te lo he enseñado. Quisiera no volver a verte egoísta, orgulloso, rebelde, disconforme, pesimista. Desearía que tu vida fuera alegre, siempre joven y cristiana. Cada vez que aflojes, búscame y me encontrarás. Cada vez que te sientas cansado, háblame, cuéntame. Cada vez que creas que no sirves para nada, no te deprimas, no te creas poca cosa. No olvides que yo necesité de un asno para entrar a Jerusalén y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma de tu prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides que estoy contigo. No te canses de pedirme, que yo no me cansaré de darte. No te canses de seguirme, que yo no me cansaré de acompañarte. Nunca te dejaré solo. Aquí a tu lado me tienes y estoy para ayudarte. Dios les bendiga.